Buenas noches, jóvenes. Me alegro que pudieron atravesar el río Nilo con todo ese aguacero. Así que continuando con la carta a los romanos, esta noche estaremos estudiando los capítulos 9 al 11, Dios mediante. Y para dar un repaso, recuerden que Pablo le está escribiendo a la congregación de los romanos, congregación de creyentes, judíos y no judíos, que se encuentran en Roma. Y él está presentando varios puntos, entre ellos de que uno es justificado o hecho recto delante de los ojos del Padre por medio de fe en Yeshua, que no es haciendo los mandamientos, que no es por nada que nosotros podamos hacer, sino que es en base a creer en Yeshua, en el trabajo, en lo que hizo Yeshua por nosotros. Así somos justificados o hechos rectos delante del Padre. Y lo que quiere Pablo mostrarle a los judíos creyentes es que las personas que vienen de las naciones tienen que aceptarlo tal y como vienen, y con el tiempo, según ellos van aprendiendo la Torá y aprendiendo los ritos y aprendiendo las fiestas y el Shabbat y esas cosas, pues entonces van a tener mejor entendimiento, pero no pueden exigirle desde el momento que llegan a que hagan las mismas cosas que los judíos han estado haciendo por miles de años. O sea, que tienen que ser poco a poco para que ellos tengan un entendimiento. Y en el libro de Hechos, capítulo 15, es donde se dan las cuatro cosas básicas con las cuales un gentil, un no judío, al entrar al conocimiento de Yeshua y de la Torá, comienza con esas cuatro cosas, que es abstenerse de idolatría, abstenerse de adulterio o inmoralidad sexual, abstenerse de comer cosas ahogadas y abstenerse de comer sangre. Ese es el comienzo. Y luego, cuando van a la sinagoga en Shabbat, aprenden el resto estudiando la Torah. Así que el capítulo 9 al 11 trata, Pablo toma estos capítulos, este tiempo, para referirse al pueblo de Israel en general, que es el propósito que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Así que vaya conmigo, por favor, al capítulo 9, verso 1, y dice así: hablo la verdad como uno que le pertenece al Mesías. Primeramente, ahí ya nos está dejando saber que una vez uno viene al conocimiento de Yeshua, uno le pertenece a él. Recuerden que para este tiempo están bajo el imperio romano, que significa que al emperador se le considera rey y es casi como si fuera un dios, y la gente se sienten que le pertenecen al emperador. Entonces Pablo le está diciendo al pueblo que él le pertenece al Mesías. Dice: no miento, y además mi conciencia está dando testimonio, gobernada por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. De nuevo, su cuerpo, su mente están gobernados por el Espíritu y no por la carne. Verso 2, mi tristeza es tan profunda, el dolor de mi corazón tan constante, que podría de hecho desear estar bajo la maldición de Dios y separado del Mesías, si eso fuese ayudar a mis hermanos, a mi propia carne y sangre, al pueblo de Israel. En otras palabras, si con él, si Dios lo separara de sí, o separara del Mesías, con que eso resultara en que todo el pueblo de Israel fuera salvo, él dice: yo estoy dispuesto hasta hacer eso, con tal de que mis hermanos, los que son de mi carne, o sea, recuerden que Pablo, y luego lo menciona, él es de la tribu de Benjamín, y él es parte del pueblo de Israel biológicamente. Por lo tanto, su dolor y su sentir es para con el resto del pueblo de Israel. Recuerden que hasta cierto punto en eso se parece a Moisés, porque recuerda que cada vez que el pueblo pecaba o hacía alguna gran transgresión en contra del Señor, Moisés enseguida se tiraba al piso, les decía, hubo un momento en que le dijo: si tú no vas con nosotros ni perdonas al pueblo, pues es mejor que me borren, que me saques del libro de la vida, que borre mi nombre. O sea, él estaba también dispuesto, en otras palabras, dar su vida por el pueblo. Y dice, verso 4, el pueblo de Israel, ellos fueron hechos hijos de Dios. Algunas versiones dicen de ellos la adopción.
La Shejinah, o sea, la gloria ha estado con ellos. Los convenios son de ellos. ¿Qué es convenio? Pacto. Y de igual manera el confiarles la Torá, el servicio del templo y las promesas. Los patriarcas les pertenecen y de ellos, en lo que se refiere a su descendencia física, vino el Mesías que está sobre todo. O sea, que a todo esto Dios le dio a Israel. Recuerden que Israel es el pueblo escogido por Dios para llevar a cabo el mensaje de salvación. Y aún del mismo descendencia física del pueblo de Israel vino Yeshua. Yeshua viene de la tribu de Judá. Dice, alabado sea Adonai por siempre, amén. Verso 6. Pero la actual condición de Israel no significa que haya fracasado la palabra de Dios. O sea que no todo Israel creyó en Yeshua. Y aún hoy día no todo Israel cree en Yeshua. Pero eso no significa porque ellos no crean que Dios ha fallado en sus promesas. Verso 7. De hecho, no todos los descendientes son la simiente de Abraham. Más bien, lo que ha de ser llamado tu simiente descenderá de Isaac. Porque recuerden que Abraham tuvo a Ismael y además tuvo otros hijos con su segunda esposa Ketura. Entonces Pablo está diciendo, no es a través de ellos que es descendiente o simiente de Abraham, sino de aquella a la cual Dios le dijo que de Isaac te daré descendencia, porque Isaac es el hijo de la promesa. Verso 8. En otras palabras, no son los hijos de Israel desde el punto de vista físico, biológico, los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa se refiere a aquellos que son considerados la simiente. ¿Ok? Que es lo que a veces, muchas veces el judío cree que por ser descendiente físico de Abraham, porque físicamente, biológicamente provienen de Abraham o vienen de Israel, o sea, de la descendencia física de Israel, se cree que con eso ya tienen entrada al reino. ¿Ok? Eso ayuda, pero es mucho mejor si además de ser descendiente en físico, también creen en Yeshua, porque la puerta para la entrada al reino es a través de Yeshua. Verso 9. Porque esto es lo que dijo la promesa. En el momento determinado vendré y Sara tendrá un hijo. Recuerden que Sara fue estéril por muchos años. Sara vino a quedar embarazada a los 90. Por lo tanto, es por esa promesa, por ese milagro, que de ahí es la promesa que se extiende de descendientes para Abraham. ¿Por qué? Porque Sara creyó, Abraham creyó, por lo tanto es por fe, creyendo en Yeshua, que uno adquiere justificación y uno adquiere de nuevo reconciliación con el Padre. Verso 10. E incluso más concretamente es el caso de Rivka o Rebeca, porque sus dos hijos fueron concebidos en un solo acto con Isaac, nuestro padre. Y antes de que naciesen, antes de que hubiesen hecho nada, y ya fuese bueno o malo, de manera que el plan de Dios pudiese permanecer una cuestión de su decisión soberana, que no depende de lo que ellos hicieron, es de Dios, que es el que hace el llamamiento. En otras palabras, no es nada que hicieron estos dos muchachitos en el vientre de su madre. Recuerden, no habían nacido cuando ya Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. Ya le había escogido a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y ve el futuro, y Él sabe en el futuro. Ya se conocía el corazón de Jacob y ya conocía el corazón de Esaú. Y además no es por nada que nosotros hagamos. No hay nada que ninguno de nosotros podemos hacer para ganar la gracia de Dios. Eso viene de parte de Él. ¿Okay? Y es por fe en Yeshua. Verso 12 le dice, le fue dicho a ella, Rebeca, el mayor servirá al menor. Esto será de acuerdo con lo que está escrito. A Jacob amé, pero a Esaú odié. Ahora ahí tenemos que pararnos un momentito, porque esos términos de amor y de odio son lenguaje de pacto. Son lenguaje de pacto. Cuando dice que amé a Jacob, significa que Jacob aceptó el pacto
Por lo tanto, hay una relación de fidelidad y lealtad de Jacob para con Dios y de Dios para con Jacob. Cuando dice que odia a Esaú, no es odiar de sentimiento. Aquí Dios no está hablando de sentimiento. Aquí Dios está hablando de pacto. Si tú no estás en el pacto con el Señor, si tú no estás en obediencia con el Señor, pues entonces ya lo que aquí describen como odio no es un odio de sentimiento, sino es un rechazo. No hay lealtad, no hay fidelidad. Así que esto es lenguaje de pacto y no de sentimientos. ¿Okay? Porque amar, uno ama muchas cosas. Odiar, uno puede odiar muchas cosas. Pero en términos de pacto, es fidelidad y lealtad al punto de que uno está dispuesto a dar la vida por ese pacto. Y recuerden que pueden hacer preguntas. Verso 14. Hemos de decir, ¿es injusto que Dios haga esto? De ninguna manera, porque a Moisés le dicen, tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. ¿Qué significa eso? Que con aquel que se arrepiente, Dios es misericordioso y tiene compasión. Pero si no hay arrepentimiento de corazón de parte de una persona, Él no tiene por qué demostrar misericordia. O sea, porque en la forma en que Él lo pone da a entender que ya le ha escogido a quien Él va a tener, con quien Él va a tener misericordia. No es que le haya escogido, sino que Él conoce el corazón que se va a humillar. A ese Dios le muestra misericordia y compasión. Verso 16. Por lo tanto, no depende ni de los esfuerzos ni los deseos humanos, sino de Dios que tiene misericordia. De nuevo, no es nada que nosotros podamos hacer. Porque el Tanaj le dice a Faraón, es por esta misma razón que te he asignado para que juntamente contigo pudiese demostrar mi poder, para que mi nombre sea conocido por todo el mundo. Por lo tanto, Él tiene misericordia de quien quiere y endurece a quien Él quiere. Recuerden que muchas veces cuando estamos leyendo sobre Faraón, dice que Dios le endureció el corazón. Y no es que Dios le haya endurecido el corazón, lo que tenemos que entender es lo siguiente, que el corazón de Faraón ya estaba endurecido desde el principio. ¿Y qué hace Dios? Aprovecha la situación para glorificar su nombre. Dice, ok, Faraón, tú quieres seguir siendo cabeciduro y terco y no te quieres humillar y no te quieres arrepentir. Por lo tanto, yo voy a usar esa arrogancia tuya, esa rebeldía tuya, y yo lo voy a convertir en gloria para mi nombre. Por lo tanto, lo que quiere decir que cuando Dios endurece el corazón es que Dios te deja con tu corazón endurecido. ¿Eso es lo que tú quieres? Pues está bien. Pero yo lo voy a usar a mi ventaja. Verso 19 dice, pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía encuentra que nosotros tenemos faltas? Porque después de todo, ¿quién se resiste a su voluntad? En otras palabras, pues, ¿qué uno va a hacer? Si Dios te pide una cosa, ¿cómo tú le vas a decir que no? Pero recuerden de nuevo que por ser el soberano, Él ve más allá de lo que nosotros estamos viendo y sabe con quién puede contar y con quién no puede contar. A una persona, por ejemplo, un ejemplo aquí, Faraón, sabiendo que era de corazón endurecido, que era soberbio, que era arrogante, ¿tú te crees que Dios le va a pedir que haga algo a favor del pueblo de Israel? Nunca lo hizo. A pesar de que Moisés cuántas veces le pidió en nombre del Señor, deja a mi pueblo ir. Y hacía todo lo contrario, todo lo contrario. Por lo tanto, Dios no puede usar a una persona que no tiene un corazón para con Dios. Verso 20. Y además, ¿quién eres tú, un mero ser humano, como para replicarle a Dios? ¿Acaso lo que ha sido formado le dirá a lo que lo formó, ¿por qué me formaste de esta manera? ¿O acaso no tiene derecho el alfarero a hacer de una masa determinada de barro este jarro para uso honorable y el otro para uso deshonesto? Okay, de nuevo, Dios nos creó a todos. Y de acuerdo al corazón de nosotros es que Dios sabe cómo nos va a usar. Si tú no quieres someterte a la voluntad del Padre, ni quieres humillarte, ni te quieres arrepentir, dice, pues te uso como un vaso para deshonra. Pero si tú eres una persona que está tras mi corazón,
que me quieres obedecer, que me amas, que eres leal, que eres fiel, pues entonces yo te voy a usar como un vaso de honor. Verso 22. ¿Qué sucedería si Dios, a pesar de que estuviese realmente dispuesto a demostrar su ira y dar a conocer su poder, soportarse pacientemente a personas que merecen ser castigadas y estuviesen listas para su destrucción? ¿Qué pasaría si hiciese con el propósito de dar a conocer las riquezas de su misericordia a los que ha preparado por adelantado para su gloria? Es decir, a nosotros, a los que llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. O sea que Dios, de nuevo, porque es soberano y ve más allá de lo que nosotros podemos ver, Él sabe a quién Él puede llamar. Y dice que quizás mereciendo destrucción, con todo eso, Él pacientemente esperó para que uno se arrepintiese, para que uno viniese a sus pies y Él así tener misericordia y mostrar las grandezas de su misericordia, las riquezas de su misericordia. Y dice, y por eso llamó no tan solo a los judíos, sino también a las naciones. Verso 25, como dice de hecho en Oseas. Y recuerde que Oseas, el profeta Oseas, le está hablando a quién cuando Oseas escribe. Recuerden que Oseas sobre todo se dirigía a las tribus del norte, pero también incluía a Judá, pero más bien era para las tribus del norte porque las tribus del norte se dieron a la idolatría. Entonces Oseas, si ustedes leen el libro de Oseas, es un cuento de amor, básicamente. Y en el libro de Oseas, Dios le está diciendo al pueblo de Israel que a pesar del adulterio espiritual que ellos cometieron, Él todavía los ama y los quiere traer hacia sí. Entonces, por lo tanto, cuando dice, aquellos que no eran mi pueblo, llamaré mi pueblo, aquí se está refiriendo a Israel, no a las naciones, porque Israel fue el que se apartó y en ese tiempo Dios le dijo, ya ustedes no son pueblo mío. ¿Okay? Pero luego los llamaré mi pueblo. Aquella que no fue amada, yo la llamaré amada. Y en el mismo lugar que les fue dicho, no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea que se está refiriendo a Israel. Israel en su idolatría y rechazo del pacto, Dios los tuvo que llevar al exilio, enviarlos al exilio, separarse de ellos y decirles, pues ya ustedes no son mi pueblo. Pero va a haber el momento en que volverán a ser mi pueblo, en que volverán a ser amados. Verso 27, pero Isaías, refiriéndose a Israel, grita diciendo, incluso aunque el número de personas en Israel sea tan grande como el número de los granos de arena del mar, se salvará un remanente, porque Adonai cumplirá su palabra en la tierra con toda seguridad y sin demora. ¿Y quiénes son estos remanentes? Los judíos que creen en Yeshua. ¿Okay? El remanente aquí está haciendo referencia a los judíos creyentes en Yeshua. Verso 29. Además, como dijo con anterioridad Isaías, si Adonai Sebaot hubiese dejado en nosotros, no hubiese dejado en nosotros una simiente, hubiéramos sido como Sodoma, nos hubiésemos parecido a Gomorra. En otras palabras, esa simiente y ese remanente son los judíos creyentes en Yeshua. Y luego vamos a ver que también cuando comienza a ser la semejanza entre el jala y primero fruto, que esto es bien importante entender el remanente y la simiente. Verso 30. Así que, ¿qué diremos? Lo siguiente, que los gentiles o las naciones, aunque no se esforzaban por alcanzar la justicia, la han alcanzado, pero es una justicia basada en la fe. ¿Okay? Porque las naciones no estaban tratando de ser justos delante de Dios, ¿no? Pero cuando vienen al conocimiento de Yeshua, adquieren esa justicia, esa rectitud por fe en Yeshua. Verso 31, sin embargo, Israel, hablando ahora de Israel, aunque siguieron tras una Torá que ofrece justicia, no alcanzaron lo que ofrece la Torá. O sea, que no alcanzaron, que a pesar de que estaban siguiendo la Torá,
No alcanzaron justicia. ¿Por qué? Verso 32. Porque no siguieron la justicia que se basa en la fe o en la fidelidad, pero como si se basase en hacer obras legalistas, tropezando en la piedra que hace que las personas tropiecen. En otras palabras, el judío creía que por estar cumpliendo con la Torá, haciendo los mandamientos, iba a adquirir la justicia que Dios está ofreciendo. Pero aquí Pablo dice que esa justicia que Dios ofrece no es a través de la Torá, aunque la Torá sí presenta un tipo de justicia o de rectitud. Pero la que Dios estaba buscando no era la que se adquiere por hacer los mandamientos, sino la que se adquiere por creer en Yeshua, porque tiene que ver con fe. Un ejemplo, la circuncisión. Muchos de ellos se creen que porque estaban circuncidados, estaban en el pacto y de ahí tenían ya las puertas abiertas. Y Dios le dice, eso es parte del caminar, pero eso no es lo que te hace justo. ¿Okay? Lo que te hace justo es creer en Yeshua. Pero dice que tropezaron con la piedra. Eso suena a una canción. Que tropezaron con la piedra que hace que las personas tropiecen. Verso 33, tal y como lo explica el Tanaj. Mira, estoy colocando en Sion una piedra que hará que las personas tropiecen. Una roca de ofensa, pero aquel que deposite su fe en ella no será humillado o avergonzado. ¿Y cuál es la piedra? Yeshua. Porque Yeshua mismo dijo, yo voy a traer guerra entre hermanos, entre familia, discordia. ¿Por qué? Porque unos van a creer y otros no van a creer. Y eso va a traer conflicto. Entonces, Yeshua es la piedra, pero la piedra, recuerden que él es la piedra angular. Cuando se va a comenzar un edificio y se prepara el terreno para comenzar a elevar el edificio, se pone siempre lo que llaman una piedra angular. Y esa piedra va en el centro y alrededor de esa piedra es que van construyendo. ¿Okay? Esa es la base, es el punto marcador, el enfoque. Si esa piedra está bien puesta, todas las demás piedras caen en su lugar como tienen que caer. Entonces, esa es la piedra que guía a las demás piedras. Por lo tanto, Yeshua es la piedra que está en el centro para guiarnos a que nosotros crezcamos alrededor de él como un edificio. ¿Okay? Pero si nosotros tropezamos con esa piedra, en vez de caer en el lugar que debemos caer, nos trae problemas, nos trae ofensa y no podemos lidiar. Entonces, en vez de ser construidos, somos ¿qué? Derribados. Preguntas hasta este momento. ¿Están claros? Okay. Capítulo 10. Hermanos, el más profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es por su restauración, porque yo puedo dar testimonio del celo de ellos por Dios. Recuerden que el judío religioso es bien celoso, celoso de su Torá, celoso de su fiesta, celoso de su tzitzit, a tal manera que, por ejemplo, en Israel hoy día ellos no aceptan que uno de las naciones o un gentil se acerquen a, por ejemplo, cuando están, son muy celosos y no se acercan al gentil, no se acercan al que no es judío. Muchos de ellos, si te ven caminando por la calle, se van al otro lado. Muchos de ellos, a veces si les pasan muy cerca, te escupen. Porque no entienden, o sea, no ven aún aquel que cree, que aún, por ejemplo, nosotros. Estoy hablando de algunos, estoy hablando de todos, pero tenemos que entender que muchos no entienden, y vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo, por qué pasa eso. Pero son celosos, ellos están ahí haciendo su Torá, cumpliendo sus mandamientos, haciendo todo lo que dice la Torá. Y dice, pero no se basa en un entendimiento correcto. Esta obediencia no es con el entendimiento correcto. Verso 3, debido a que no son conscientes de la manera que tiene Dios de hacer que las personas sean justas. Y en lugar de ello pretenden establecer su propia justicia. ¿Okay? Ellos no entienden que la justicia de Dios no es por hacer los 613 mandamientos tal y como dice la Torá. Ellos piensan que sí,
entonces ellos están adquiriendo su propia justicia con hacer los mandamientos, porque no han entendido todavía que esa justicia que Dios busca no es cumpliendo los mandamientos, es creyendo en Yeshua. Y muchos de ellos no creen en Yeshua, no lo aceptan como el Mesías. Y tienen sus razones, porque ellos esperaban que Yeshua viniera como rey, ya establecido con su ejército, a quitar el imperio romano, a quitar los enemigos de Israel, a darle de nuevo el reino a Israel, independencia. Pero Yeshua cuando vino la primera vez, vino como siervo, como una ofrenda. Ahora, cuando venga la segunda vez, va a venir como ellos esperaban que viniera la primera vez. Y yo espero que entonces entiendan, se les abran los ojos del corazón y entiendan. Es la única manera. ¿Sí? Dice, así que debido a que no son conscientes de la manera que tiene Dios de hacer que las personas sean justas y en lugar de ello pretenden establecer su propia justicia, porque la meta que pretende alcanzar la Torá es el Mesías, que ofrece justicia a todo aquel que tiene fe. O sea que la Torá, si uno mira bien, la Torá es la guía que nos lleva al Mesías, pero no es la Torá quien nos salva, es Yeshua. Porque Yeshua es a quien Dios utilizó y estableció para alcanzar justicia, para alcanzar rectitud delante de los ojos. No tan solo el judío, pero también las naciones, los no judíos. ¿Por qué? Porque por medio de Yeshua iba a restaurar lo que dañó a Adán, lo que trajo a Adán al mundo fue pecado y muerte eterna. Entonces Dios, para revertir o cancelar eso, ha usado a Yeshua. Entonces por eso es que por medio de Yeshua se justifica no tan solo el judío, pero todas las naciones, todo aquel que crea, todo aquel que crea. Dice, porque Moisés escribe acerca de la justicia que se basa en la Torá, que la persona que haga estas cosas obtendrá la vida por medio de ellas. ¿Okay? Recuerden que cuando se dieron los mandamientos, se dio la Torá. Dios le dice, pongo delante de ti hoy la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Escoge vida. Si tú obedeces los mandamientos te van a dar bendición y vida. No te justifica ni te salva, pero es una guía para llegar al Mesías. Por eso dice que la persona que haga estas cosas, ¿qué son estas cosas? La Torá, obtendrá la vida por medio de ellas, si obedeces. Es más, el justo que se basa en la fe dice, no digas en tu corazón quién ascenderá al cielo, porque eso es para traer abajo al Mesías, o quién descenderá al Sheol, porque es para levantar al Mesías de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. Si en tu corazón tú creíste que Yeshua es el Mesías, eso es lo que tú vas a hablar. Si tú no crees en tu corazón, no puedes hablar de que Yeshua es el Señor en tu vida. Por eso dice, es decir, la palabra de fe que proclamamos, que si reconoces públicamente con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás liberado. La palabra de fe que proclamamos, o sea que cuando tú proclamas esa palabra de fe es una confesión. Y una confesión es otra cosa que tú públicamente estás hablando de que tú has hecho un pacto. ¿Okay? Esa palabra de confesión primero tiene que ser públicamente. ¿Para qué? Para darle honor. Porque si tú no lo dices públicamente, no le estás dando honor ni al pacto ni al Padre. Y recuerden que para esta época era en público que se reconocía a aquel que tenía honor o aquel que estaba en vergüenza. ¿Okay? Porque honor y vergüenza son cosas que se entienden en el público. Porque si usted vive solo, ¿a usted qué le importa si usted tiene honor o no tiene honor? Pero son cosas que se presentan
al público, a la sociedad, a la comunidad. Por lo tanto, tú confiesas con tu boca, tú das la palabra, proclamas públicamente y estás haciendo confesión de un pacto de que Yeshua es el Señor. Aquí estás declarando que es Yeshua tu Señor y no el emperador. Es Yeshua tu Señor y no el imperio romano. Es Yeshua tu Señor y nada de lo que tenga que ver con el imperio romano. Porque recuerden que al emperador se le llamaba Salvador, se le llamaba Señor, se le llamaba Hijo de Dios, se le llamaba recto y justo. Y sabemos que eso no es cierto porque para este tiempo el emperador era Nerón. Y Nerón fue de los peores emperadores que tuvo Roma. ¿Sí? Y dice, y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será liberado. O sea, tienes que creer que Dios lo resucitó. Porque eso es lo que le da honor a Yeshua. ¿Por qué? Porque Roma no pudo matarlo. Bueno, lo mató, pero no lo pudo dejar enterrado. ¿Okay? Yeshua se levantó. O sea, que puso ahí en ridículo a toda Roma. Porque ese era el peor castigo que los romanos le hacían a las personas, sobre todo aquellos que estaban en contra del imperio romano. ¿Okay? O sea, que básicamente para Roma, para el romano, Yeshua murió como un defensor, como un político, básicamente un político contrario a ellos, un revolucionario. Por lo tanto, cuando lo crucifican, lo estaban haciendo en términos de política, no de religión, era algo político. Entonces, la crucificación era la forma que Roma decía, nosotros somos los que tenemos poder y de ahí no vas a pasar. Acabamos contigo, acabamos con todo. Pero ¿qué hace el Padre? Lo resucita al tercer día. Que lo que está haciendo le está haciendo el ridículo a Roma. Roma no pudo mantenerlo enterrado. Verso 10. Porque con el corazón continuamos creyendo. Mi gente, esto es un proceso, no es simplemente un día decir yo creo en Yeshua y que el Padre lo resucitó. Esto es continuamente el estar creyendo eso. Porque con el corazón continuamente creyendo y por lo tanto yendo hacia la justicia, hacia la rectitud, tampoco es que uno obtiene la justicia o rectitud ese día que uno confiesa a Yeshua. Es un proceso, es un caminar. Nuestra justicia sigue caminando, sigue agrandándose según nosotros sigamos caminando en fe. Mientras que con la boca continuamos reconociendo públicamente y por lo tanto yendo hacia la liberación. Este es el proceso del caminar en Yeshua. Continuamente creyendo, continuamente confesando. Y eso nos mantiene en su justicia a diario. Porque el pasaje citado dice que todo el mundo que deposita su confianza en Él no será humillado o no será puesto en vergüenza. Todo el mundo, no tan solo el judío, sino también las naciones. Esto significa, verso 12, que no hay diferencia entre el judío y el gentil, entre el judío y las naciones. Adonai es el mismo para todo el mundo, rico para con todo aquel que clama a Él, puesto que todo aquel que invoque el nombre de Adonai será salvo. ¿Qué es lo que en ese momento el judío creyente no entendía? Que para Dios todo aquel que cree será salvo y todo aquel que clama al Padre recibirá salvación por medio de fe en Yeshua. ¿Okay? Por lo tanto, que no hay diferencia, Dios no hace acepción de personas. Lo mismo te acepta al judío creyente como al gentil o al que es de las naciones. Lo acepta para ser parte de la salvación del reino mediante Yeshua, fe en Yeshua. Verso 14. Pero ¿cómo pueden invocar a alguien en quien no han confiado? ¿Y cómo pueden confiar en alguien si no han oído hablar de él? O sea, ¿cómo pueden confiar en Yeshua si no han oído hablar de Yeshua? ¿Y cómo pueden oír hablar acerca de alguien, o sea, de Yeshua, si no hay nadie que le proclame? ¿Y cómo pueden las personas proclamarle a menos que Dios les envíe?
Como dice el Tanakh, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas acerca de cosas buenas. Otras palabras, ¿qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Dios en su misericordia acepta a toda persona que venga al Padre por fe en Yeshua. A todos, judíos y no judíos, porque Dios no hace excepción de personas. Y la buena nueva es que Yeshua ha cancelado lo que provino del pecado de Adán. Ha cancelado muerte eterna. Ha cancelado separación eterna de parte de Dios. ¿Okay? Recuerden que todo comenzó con Adán. Por eso en los capítulos anteriores que leímos, Pablo hace una comparación entre el primer Adán y el último Adán. El primer Adán, como decimos en Puerto Rico, metió las patas. El segundo Adán vino a arreglar la metida de pata que dio Adán. ¿Okay? Porque entonces por Yeshua hemos obtenido lo que se perdió por medio de Adán. Estamos en el verso 16 del capítulo 10. Dice, el problema es que no todos han prestado atención a las buenas nuevas y las han obedecido. O sea que no todos los judíos han prestado atención a las buenas nuevas de Yeshua. ¿Okay? No obedecieron de que Yeshua es el Mesías. Porque Isaías dice, Adonai, ¿quién ha confiado en lo que ha escuchado de nosotros? Recuerden que muchos profetas, recuerden que los discípulos, recuerden que los apóstoles proclamaban a Yeshua, pero no todos los judíos aceptaron a Yeshua. Es más, sabemos que no todas las naciones han aceptado a Yeshua por ahora. Verso 17. De manera que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra proclamada acerca del Mesías. O sea que tu fe viene escuchando continuamente sobre el Mesías. Por eso yo tengo la costumbre, cuando hago mi devocional en la mañana, yo leo en voz alta, porque mi espíritu está recibiendo lo que yo estoy hablando. Y hasta mi perrita que está al lado también lo está recibiendo. ¿Okay? Y además usted tiene que proclamar esa palabra en la atmósfera de su casa. Porque esa palabra se queda en las paredes, esas palabras se quedan en el ambiente. Por lo tanto, esa palabra está trabajando continuamente. O sea, mi costumbre es cuando leo la palabra, leerla en voz alta. Y dice, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra proclamada acerca del Mesías. Pero pregunto yo, ¿no será que no han oído? No, sí que oyeron. Su voz ha salido por todo el mundo y sus palabras han alcanzado hasta lo último de la tierra. O sea, aquí Pablo está diciendo que el mensaje ha llegado a todas partes del mundo. Y sobre todo hoy día, con el internet y con todas estas medios sociales, yo le aseguro, yo dudo muchísimo que no haya un ser humano sobre este planeta que no haya escuchado el mensaje de Yeshua. Aún en los sitios más remotos, yo he visto a esta gente, tienen un taparrabo, como dicen, un chipito de pañal al frente y tú los ves con celulares. ¿Okay? Por lo tanto, no hay excusa, no hay excusa. Verso 19, pero yo pregunto, ¿no es más bien que Israel no ha entendido? Pero dice, yo os provocaré a celos sobre un pueblo que no es una nación, sobre una nación que carece de entendimiento os enfureceré. O sea, un pueblo, naciones que no sabían de la Torah, naciones que no sabían de la fiesta, naciones que no sabían del Shabbat, naciones que no sabían del Dios de Israel. Dios dice, con esa gente yo voy a provocarte. Voy a hacer que tú tengas celos. Y dice en el verso 20, pero además Isaías dice claramente, fui hallado por aquellos que no me buscaban. Fui conocido por aquellos que no preguntaban por mí. Pero a Israel le dice, escuchen esto, aquí uno ve el corazón de Dios. Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo que no hacía más que desobedecer y contradecir. Recuerden que Israel fue el pueblo que Dios escogió por medio de Abraham.
Abraham fue justo y fue fiel y fue leal a Dios. Y igualmente sus hijos, Isaac y Jacob. Y luego las 12 tribus, un momento hubo un pacto, pero ustedes, sobre todo ustedes que son padres, que tienen un hijo que se le ha alejado y usted con sus manos abiertas, llamándolo, hablándole palabras de amor, tratando la forma de que llegue a usted, que mucho le duele cuando ese hijo se mantiene rebelde y no hace caso, ¿verdad que duele? Imagínense con Dios cuando Él dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo que no hacía más que desobedecer y contradecir. Por eso tuvo que ir a las naciones. Y las naciones, sin haberlo conocido, tan pronto escucharon, obedecieron. De nuevo, no es todas las naciones, pero gracias a Dios por eso. Capítulo 11. El capítulo 11 es bien importante. Dice, en ese caso yo digo, ¿no será que Dios ha repudiado a su pueblo? De ninguna manera. Porque yo mismo soy hijo de Israel, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha repudiado a su pueblo. Así cualquier iglesia que se para por ahí, que dice que las naciones han reemplazado a Israel, son mentirosos y están hablando en contra de lo que Dios ha dicho. La iglesia, como dicen algunos, no ha reemplazado a Israel. Israel sigue siendo Israel ante los ojos de Dios. Nosotros somos, por gracia, hemos sido añadidos a Israel. Pero Israel sigue manteniendo el lugar que Dios le dio desde un principio, porque Él no ha rechazado a Israel. Porque si fuera así, Pablo no estaría hablando, porque Pablo es israelita. Aquí está diciendo, o sea, lo que quiere decir es, si Dios hubiera repudiado a Israel, yo no estaría aquí, porque yo soy israelita, de la tribu de Benjamín, simiente de Abraham. Dios no ha repudiado a su pueblo, al que escogió por adelantado. ¿O no sabe lo que dice el Tanakh acerca de Eliyahu? Eliyahu es Elías. Argumenta con Dios en contra de Israel. O sea que Elías se levantó a pelear con Dios, a chismear de Israel. Y le dice, Adonai, han matado a tus profetas y han derribado tus altares y yo soy el único que queda y ahora quieren matarme a mí también. Pero, ¿qué le responde Dios? Me he reservado para mí mismo a 7,000 hombres que no se han inclinado delante de Baal. Dice 7,000, no necesariamente era que eran exactamente 7,000 personas, pero ese 7 lo que significa es un remanente perfecto. Un remanente, o sea que Dios tiene escogido un remanente de creyentes en Yeshua, aunque son judíos. Y con eso es lo que va a trabajar. Verso 5. O sea, porque Elías se creía que era el único profeta que quedaba. Dice, pues, Adonai, pero si es que han matado a todos los profetas y acabaron con tus altares, yo soy el único y me están buscando para matarme. Y el Señor dice, no te creas, lindito. Hay 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Verso 5. Lo mismo sucede en la edad presente, el Olam Hazé. Hay un remanente que ha sido escogido por gracia. Recuerden que gracia es un regalo gratuito de parte de Dios. Es un beneficio. Algo que nosotros no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Él nos los da y se convierte en nuestro benefactor. Pero si es por gracia, entonces no se basa en obras legalistas. O sea, si es por gracia, no es por los mandamientos que tú cumplas. Si fuese de otro modo, la gracia ya no sería gracia. Verso 7, lo que sucede es que Israel no ha alcanzado el objetivo que se está esforzando en alcanzar. Recuerden que ellos se creen que por hacer la Torá están alcanzando justicia. Y no la pueden alcanzar porque la justicia no viene de cumplir la Torá. La justicia viene por creer en Yeshua. Los escogidos lo han conseguido. O sea, lo que han creído. Pero el resto se han endurecido como piedras. ¿Okay? Si usted le habla a un judío sobre Yeshua, lamentablemente el entendimiento que muchos de ellos tienen con respecto a Yeshua es por la forma incorrecta que la iglesia le ha presentado a Yeshua al pueblo de Israel. Porque le han presentado un Yeshua griego. Le han presentado un Yeshua que come cerdo. Le han presentado un Yeshua
que celebra domingo en vez de Shabbat. Le han presentado un Yeshua que celebra la Crisma, las Navidades. Así jamás ni nunca el judío te va a aceptar a Yeshua. Por eso Dios nos está utilizando a nosotros para que cuando nos acerquemos a un judío, le presentemos a Yeshua como un correcto, verdadero judío, un Mesías judío, no griego. Un Mesías que sigue la Torá, un Mesías que es judío. Por eso están como piedra. Cuando uno trata de hablarle, lo primero que te hacen una serie de preguntas que si tú no conoces la literatura de ellos, tú no conoces toda la Torá, la Mishnah y todas estas cosas, te van a tirar preguntas y tú no vas a contestarle. Tienes que hablar con ellos en el lenguaje que ellos entienden. Tienes que hablar con ellos de las costumbres que ellos conocen. Dice, Dios les ha dado un espíritu de embotamiento, con ojos que no ven y oídos que no oyen, hasta el día de hoy mismo. Y David dice que su mesa del comedor se convierta para ellos en una trampa, en un escollo y un castigo, que se oscurezcan sus ojos de manera que no puedan ver con sus espaldas continuamente dobladas. ¿Por qué? Porque lo están haciendo rebelde. No es que Dios no quiera que se salven. Eso no es lo que está diciendo aquí Pablo. Es que, como decía mi madre, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. ¿Okay? Y ellos, al endurecerse al mensaje, que como dije, lamentablemente le ha sido presentado incorrectamente, pues se endurecen. Entonces, aunque están escuchando, no oyen. Y aunque están viendo, no ven. Dice, verso 11, en ese caso yo digo, no es que han tropezado con el resultado de que se han alejado definitivamente, o sea que Israel se ha alejado definitivamente de Dios, de ninguna manera. Todo lo contrario, es debido a que han tropezado que se ha producido la liberación de los gentiles a fin de provocarles a celos. Es más, si el que ellos tropiecen produce riquezas para el mundo, es decir, si el hecho de que Israel se encuentre temporalmente en una situación menos favorable que la de los gentiles está produciendo riquezas para estos últimos, o sea, para los gentiles, ¿cuánto mayor riqueza producirá Israel para ellos en su plenitud? En otras palabras, todo Israel no ha creído que Yeshua es el Mesías. ¿Okay? Porque se ha endurecido, Dios los puso a un lado por un ratito y puso su atención a las naciones. ¿Okay? Entonces está trayendo a las naciones. ¿Por qué? Porque si Israel no se hubiera endurecido, si Israel no hubiera rechazado al Mesías, si Israel no hubiera roto el pacto, si Israel no hubiera, Dios no se hubiera dirigido a las naciones. ¿Por qué? Porque era la función de Israel traer las naciones a Dios. Pero entonces Dios dijo que tú no quieres hacer tu trabajo, pues quédate ahí tranquilito y déjame ir yo y buscar las naciones. Entonces está diciendo, si a Israel en su tropiezo, en su no creer, está sirviendo como bendición a que Dios nos buscó a nosotros de las naciones, ¿cuánto más cuando todos ellos entiendan y vean y crean que Yeshua es el Mesías? Si es así, estamos recibiendo bendición. Imagínate cuando el pueblo entero reconozca que Yeshua es el Mesías. ¿Okay? Cuando habla de que para ellos en su plenitud es cuando estén completos, cuando estén todo lo que tienen que estar. Verso 13, sin embargo, en el caso de nosotros que somos gentiles, os digo lo siguiente. Puesto que yo mismo soy un emisario enviado a los gentiles, doy a conocer la importancia de mi trabajo con la esperanza de que de alguna manera pueda provocar a celos y salvar a algunos de ellos. O sea, que él está tratando que viendo sus compatriotas judíos, viendo que él es judío, pero sin embargo está yendo a los gentiles, que eso les sirva a ellos también de celo. Versos 15. Porque si el que dejen de lado a Yeshua representa la reconciliación para el mundo, ¿qué significará el que le acepten? Será vida de entre los muertos. O sea que si el no aceptar a Yeshua ha traído reconciliación a las naciones de nuevo, ¿cómo será cuando ellos acepten a Yeshua? Y aquí está dando el ejemplo de la jala. Recuerden el remanente y la simiente. Cuando habla de jala, para ustedes, aquellos de ustedes que hacen jala el pan que se hace para Shabbat. Y es la tradición de que antes de
de empezar a cocinar el pan, uno saca una porción de la masa y eso viene siendo una primicia. Esa primicia es para Dios. Y hasta que esa primicia, o sea, tienes que cocinar la primicia, tienes que cocinar el jala, pero tienes que sacar aparte porque esa parte le pertenece a Dios, esa es su primicia. ¿Okay? Y hasta que esa primicia no es separada, nadie puede comer de ese pan. Porque primero se le saca su porción al Padre, como decir, una simiente, un remanente. Dice, si la jala ofrecida como primero fruto es santa, también lo es la masa entera. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Recuerden aquí quién es la raíz. Recuerden que no les voy a dar las citas para que las copien, pero no vamos a ir a donde ella para que sepan quién es la raíz. La raíz es Yeshua. Y eso se encuentra en Isaías capítulo 11, verso 1. Isaías capítulo 11, verso 1. También el libro de Revelación capítulo 5, verso 5. Revelación 5, verso 5 y Revelación 22, verso 16. Revelación 22, verso 16. Esas tres referencias hablan de que Yeshua es la raíz. Recuerden que Yeshua es la raíz de David. Dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. Así que aquí está comenzando a hablar de un árbol, ¿verdad? Porque un árbol tiene raíces y un árbol tiene ramas. Verso 17. Pero si alguna de las ramas fueron injertadas entre ellas y se convirtiesen en participantes por igual de la rica raíz del olivo, no os jactéis como si fuese mejor que las ramas. ¿Qué te está diciendo aquí? Está hablando de un árbol. Ese árbol tiene raíces, que la raíz es Yeshua. Y tiene ramas. Entonces habla de que fueron unas ramas injertadas. ¿Okay? Que no son del árbol natural, sino que son injertadas. Dice, no te creas mejor. Tú estás siendo injertado, pero no te creas mejor que las ramas del árbol mismo. Sin embargo, si te jactas, no soportas tú a la raíz, sino que la raíz te soporta a ti. Tú, como rama, no le das vida al árbol. El árbol, la raíz del árbol, es lo que te da vida. Verso 19, así que dirás, las ramas fueron cortadas para que yo pudiese ser injertado. En otras palabras, unos judíos fueron sacados para entonces ponerte a ti en el árbol. ¿Okay? Y luego vamos a entender el proceso. Esto es un proceso que se usa hoy día en la horticultura. O sea, hoy día en el producir olivos. Es una forma de ayudar el árbol. Dice verso 19. Así que dirás, las ramas fueron cortadas para que yo pudiese ser injertado. Es verdad. Pero, ¿y qué? Las ramas fueron cortadas por su falta de fe. O sea que el judío que no creyó en Yeshua, el padre vino y cortó esa ramita y la puso a un lado. Cortó otra ramita y la puso a otro lado. Y esas ramitas que fueron quitadas fueron sustituidas por ramas que creen de otro árbol, ¿okay? De otro olivo, lo que llaman el olivo silvestre, el olivo salvaje. Porque aquí, déjame seguir para entonces explicarles. Sin embargo, tú solo mantienes tu lugar gracias a tu fe, de modo que no seas arrogante. Por el contrario, deberás sentirte aterrorizado. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, no cabe duda de que a ti tampoco te perdonará. O sea, si Dios no perdonó las ramas naturales del olivo cultivado, ¿okay? Para aquellos de que, si no han ido a Israel, Israel tiene olivos por todas partes. Y el olivo es un árbol que crece grande, sobre todo el tronco. Puede ser bien ancho y dura años y años. Hay árboles allí en Israel que tienen cientos y cientos de años. Y las raíces crecen, parte crece por fuera de la tierra como unos nudos bien grandes alrededor. Y las raíces son bien profundas y se extienden larguísimo. Es un árbol que
que resiste fuego, que resiste inundaciones, que resiste lluvia, que resiste sequía. Es un árbol fuerte que no importa lo que le tiren, resiste. Entonces, en Israel hay muchas granjas de árboles de olivo. ¿Okay? Ese es el olivo cultivado. Olivo cultivado es aquel que viene el dueño de la hortaliza, o whatever you want to call it, yo no sé cómo se llama, y cuida ese arbolito, le echa agua, le echa abono, está seguro de que le da el sol, si cambia la temperatura, que no se congela, o sea que estás cuidándolo. Y luego hay árboles que simplemente crecen por todo Israel, y a eso nadie lo está cuidando, eso nadie está nivelando, que si comió o no comió, si le dio agua, lo que sea. Y lo que se hace allí es, a los árboles cultivados, se saca ramas del árbol cultivado y se ponen en un árbol silvestre. ¿Okay? Del árbol cultivado se sacan ramas y se pone un árbol silvestre, porque un árbol silvestre es como los perros satos, los perros que no son de raza, son más fuertes. ¿Okay? Pues entonces, si tú tienes una característica de ese animalito que tú quieres que tu animal de raza lo tenga, pues entonces los cruza. Pues de igual manera, tú tienes un árbol cultivado que porque está tan bien cuidado, quizás le falte alguna característica que tiene aquel que está afuera, que es más robusto o crece, no importa lo que pase, pues tú coges del árbol cultivado, tomas ramas y lo pones en un árbol silvestre, entonces ese árbol va creciendo y adquiere las características del árbol silvestre. Pero aquí Pablo está hablando lo contrario, dice, de modo, verso 22, de modo que considera seriamente la bondad de Dios y su severidad. Por un lado, la severidad contra aquellos que cayeron, pero por otro lado, la bondad de Dios hacia ti, siempre y cuando tú te mantengas en esa bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Es más, si los otros no persisten en su falta de fe, también serán injertados, porque Dios puede injertarlos de nuevo. La palabra, si aquel judío que él sacó porque no creía en Yeshua, una vez que cree en Yeshua será puesto de nuevo en el árbol, en su árbol natural. Porque si tú fuiste cortado de lo que es por naturaleza un olivo salvaje y has sido injertado, lo cual es contrario a la naturaleza, en un olivo cultivado, ¿cuánto más serán injertadas esas ramas naturales en su propio olivo? ¿Qué quiere decir todo eso? Que Pablo está hablando contrario a lo que se hace en la horticultura. Como dije, de un árbol cultivado tú sacas ramas y lo pones en el olivo salvaje. Pero Dios hizo lo contrario, cogió del olivo salvaje, que somos nosotros, y nos puso en el olivo cultivado. ¿Okay? Nos injertó en el olivo cultivado. En lo natural se hace lo contrario. Por eso él dice que es en contra naturaleza. ¿Por qué? Porque el olivo salvaje da un fruto que no se puede comer. El olivo salvaje da un fruto que no sirve para nada. ¿Ok? O sea, entonces la gente son injertados en Israel, se creen mejor que Israel y Dios te está diciendo, te saqué cuando tú no valías nada y te pongo un árbol que sí tiene valor. ¿Cómo te atreves a decir que tú eres mejor que Israel? ¿Cómo te atreves a decir que la iglesia ha reemplazado a Israel? ¿Cómo te atreves a decir que ya Dios no quiere nada con Israel? Y por eso te dice, no te hagas arrogante, porque así como saqué de las raíces naturales, no te creas que a ti no te puedo sacar también. Y volver a injertar. Volver a un pejo que realengo. Y volver a injertar al judío cuando sí. Y volver entonces a injertar al judío que sí cree. Que es lo que la gente no entiende. Aquí el enfoque es Israel. Siempre ha sido Israel. ¿Por qué? Porque Israel fue la nación que le dijo que sí al Padre cuando le presentó el pacto. Sí, los otros, todo lo que tú digas vamos a hacer. Lógico, no lo hicieron, pero por lo menos tuvieron la disposición. ¿Sí? Y porque ellos fallaron, entonces Dios dice, ok, voy a dejar quédate ahí por ahora, voy a sacar 2 o 3 ramitas y poner una salvaje para que las cosas se vayan mezclando, porque es otra cosa. En lo natural, tú coges una rama y la injertas en un olivo, y tiene que ser de la misma clase de olivo, tú no puedes mezclar, por eso un olivo salvaje y un olivo natural.
cuando tú pones esas ramas de esos olivos silvestres en el natural, con el tiempo tú miras y no puedes ver, distinguir dónde fue puesto, porque se hacen uno. ¿Okay? Se hacen uno porque el propósito de Dios es tener un solo arbolito de olivo. No es un arbolito de Navidad, es un arbolito de olivo. Y la rama silvestre también ayuda al olivo natural. Sí lo ayuda porque lo fortalece, pero es porque por sí solo el silvestre no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es la intención de poner del cultivado en el silvestre? Que el cultivado adquiera algunas características del salvaje, por ejemplo, que es más fuerte, que es más duradero. ¿Qué efecto entonces tiene? Porque después que la pase al silvestre, la dejan en el silvestre. Sí, porque entonces ese silvestre comienza a dar fruto bueno. Bueno, como las ramas. Como las ramas, sí. Ok, esa era mi pregunta. Pero el árbol silvestre de por sí solo no da fruto, pero un fruto que no se puede comer no sirve para nada. Entonces, pero Pablo dice que Dios hizo lo contrario, sacó del silvestre y lo puso en el natural. Así que nos pone a nosotros, ¿para qué? Para que recibamos de las riquezas de esa raíz que es Yeshua. Adquirir toda esa naturaleza que Dios puso, que dio a Israel y que fue todo lo que Dios le dio a Israel. Lo leímos ya, le dio la Torá, le dio los patriarcas, le dio adopción, le dio la gloria, le dio todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que no entiende el judío creyente? Aún el judío creyente todavía nos ve como salvajitos. Okay, no nos ve que ya somos uno. Y Pablo, esa es la lucha. Si ustedes leen todas las cartas de Pablo, esa es la lucha que Pablo tiene con todas las congregaciones. Que los judíos se creen que ustedes son injertados, pero no son realmente igual que nosotros. Y Dios lo que quiere es que todos seamos uno. ¿Por qué? Porque Él es uno, un solo Mesías, un solo Espíritu, un solo bautismo, un solo reino. Él quiere esa unidad de tal manera que cuando la gente mire, lo único que ven es Israel. No ven Israel y Puerto Rico, Israel y la China, Israel y la Cuba, Israel. No. ¿Okay? Que seamos todo Israel. Por eso Pablo trae esta comparación. Pero la cuestión es que lamentablemente muchos de los que vienen a las raíces hebreas o al conocimiento del judaísmo mesiánico y son hechos parte de Israel, se creen mejor que Israel. Quieren, ¿cómo es? Le pidieron pon y se quieren quedar con el carro. Quieren salir guiando. Sí, que creen que saben más que el mismo judío. Y no, Dios lo que quiere es un balance en que las naciones todas con Israel sean uno. Verso 25 dice, porque hermanos, quiero que entendáis esta verdad que con anterioridad Dios ocultó, pero que ahora ha sido revelada, de manera que no te imagines que sabes más de lo que en realidad sabes. Es hasta cierto punto ese endurecimiento que se ha producido en Israel hasta que el mundo gentil entre en toda su plenitud. O sea, esté completo. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que todas las naciones, conjuntamente con todo Israel, sea un solo pueblo. Porque es de esta manera que todo Israel será restaurado, como dice el Tanakh. El Redentor saldrá de Sión y eliminará la impiedad de Jacob. Y este será mi pacto con ellos cuando yo elimine sus pecados. Y eso viene de Isaías. Eso está en Isaías. Y el pecado más grande de Israel fue la idolatría. Verso 28, con respecto a las buenas nuevas, ellos son enemigos por tu causa, pero con respecto a ser escogidos, ellos son amados por causa de los patriarcas, porque los dones gratuitos de Dios y su llamamiento son irrevocables. O sea que lo que Dios le ha dado a Israel, nadie se lo puede quitar. Pero si somos añadidos a Israel, tenemos los mismos derechos que Israel. Y tendremos los mismos beneficios y bendiciones que Israel. 30. De la misma manera que vosotros fuisteis antes desobedientes a Dios, pero ahora habéis recibido misericordia por causa de la desobediencia de Israel. De nuevo, Israel desobedeció, las naciones también, pero con eso Dios aprovecha para darnos la oportunidad de venir al conocimiento por medio de Yeshua. Verso 31.
De modo que también Israel ha sido desobediente ahora, de modo que al mostrarles vosotros la misma misericordia que Dios os ha mostrado a vosotros, también ellos puedan recibir ahora la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Dios tuvo misericordia de nosotros para injertarnos en el árbol, nosotros también tenemos que mostrarle misericordia a los judíos para que también sea reinjertado al árbol. O sea, no te creas que porque tú estás, ahí quedó todo. Es nuestra responsabilidad ayudar a nuestros hermanos judíos a conocer a Yeshua. Pero como les dije, le tienes que presentar un Mesías judío. No le presenten un Yeshua griego, vestido con una toga como si fuera griego Y de esa o forma que romano. nosotros entonces fortalecemos a las ramas naturales. Exacto. Porque por nuestra fe y nuestra obediencia, nuestra fe en el Mesías y nuestra obediencia a la Torá, entonces causamos que ellos, como dice la palabra, Tengan celo. tengan celo y Exacto, pero no podemos ir a donde ellos presentando un Mesías griego. Un Mesías, como dije, que celebra domingo, que celebra Navidades, que celebra, que come cerdo, que todas esas cosas, no. Porque Yeshua es judío, por cómo entonces lo presentamos como si fuera griego o romano. Verso 32, porque Dios ha hecho callar a toda la humanidad completa en desobediencia, a fin de poder mostrar misericordia a todos. O sea que todos hemos desobedecido, pero a todos Dios nos ofrece misericordia si creemos por fe en Yeshua. Por eso dice, oh, la profundidad de la riqueza, la sabiduría, el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién ha conocido la mente de Adonai? ¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado algo y le hizo que lo devolviese? Porque por él, por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque esta forma de Dios tratar de resolver todo el problema que causó Adán y Eva, dándonos a Yeshua, poniendo a un lado a Israel para que entonces las naciones también vinieran, y ahora nos toca a nosotros como naciones traer a Israel de nuevo al olivo cultivado, al olivo natural. Esto es un misterio. ¿Quién se hubiera imaginado una cosa así? Algo que estuvo oculto hasta que el Padre lo presentó por medio de Yeshua. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir en todas las cartas que escribe. Pero si aún nosotros no entendemos el propósito de Dios para con todo este plan, que no es solamente Israel, que no solamente es de las naciones, sino que somos todos uno para hacer un solo árbol, porque comenzó con un árbol de olivo cultivado y nosotros estábamos afuera de ese cultivar, nos trajo. Pero no es para que nos creamos mejores, es para que seamos iguales. Entonces ellos tienen que vernos a nosotros como igual y nosotros los tenemos que ver a ellos como igual. Nadie es mejor que nadie porque Dios no hace excepción de persona. Por eso la justicia es para todos por medio de fe en Yeshua. Ahora, una vez tú llegas a ese conocimiento de Yeshua, entonces camina la Torah, porque la Torah es el proceso en el cual tú vas adquiriendo justicia y rectitud y vas entendiendo el estilo de vida del reino. ¿Alguna pregunta, comentario?